estudiando las Biblias, estudiando, además cuántica, topología, sexología, todo lo que hay que estudiar para estudiar también psicoanálisis y psicología. Y llegó un momento en que, después de esos 14 años, me había interesado especialmente algunas cosas. Los grandes iniciados y las grandes culturas iniciáticas, que eran las que yo veía que habían llevado a la práctica. Eso, o sea, uno leía al final, las culturas que se formaron bebiendo de esos textos que yo había leído, o los iniciados que se formaron bebiendo de esos textos, habían tenido vidas magníficas, superlativas. Yo veía, a través de los textos nada más todavía, no había empezado la etapa de viajes que después. Yo veía la vida de un Buda, un Cristo, un Viracocha, un Sankara, un Sosan, y eran personas que uno dice, la verdad que eran gente que parece que tenían secretos, porque tenían, mientras aplicaron una enseñanza fundamental que los demás no sabían, lograban lo que los demás no sabían. Salud, la que querían. Cuando querían conseguir algo, lo conseguían. Cuando uno descubre, y uno dice, pero ¿cómo le pudo ir tan mal en la cruz a Cristo? Cuando uno descubre la historia oculta de Cristo y descubre que todo eso lo había planeado él, documentadamente, uno dice, esta gente estaba manejando algo muy amplio, algo que hoy llamamos realidad. Manejaban la realidad, generaban la realidad que querían. Yo quiero eso. Es decir, eran muy conscientes de que ellos creaban la realidad, la podían manipular, la podían tocar, ¿no? Lo de eran, para mí era la gran pregunta. ¿Eran o lograron serlo? Ajá. Esa era la gran pregunta. Para mí ahí estaba, has dado punto exacto, el lugar exacto en el que yo empecé mi gran inquietud. Digo, la verdad que si a mí me dan modelos de sobrehumanos, no me sirve. Claro. Entonces la idea de un Cristo que nace de una madre virgen y que en él se escucha la voz en el cielo, este es mi hijo en el que tengo complacencia, y que muere y lo matan y después resucita y qué sé yo, a mí no me sirve. O sea, mucho respeto a quienes necesitan ese Cristo mitificado, perfecto, bárbaro, pero a mí como persona yo no puedo seguir ese modelo porque mi madre no era virgen cuando me parió, si a mí me matan no resucito y lo más probable es que no se haya escuchado nada raro en el cielo cuando nací. Creo que a todos más o menos nos pasó lo mismo y la gracia estaba en eso. Si Cristo era un tipo que nació como yo y logró el estado virtuoso, compro. Quiero saber cuál es el camino que siguió. Así empecé a estudiar y empecé a ver algo que a mí me produjo ese primer clic, ese primer despertar. Leía un texto sagrado de la India, un texto sagrado de yamanismo, un texto sagrado de taoísmo, un texto sagrado de alquimia, y empezaba a resonarme un eco. Yo esto ya lo leí. Esto era muy interesante porque son textos herméticos. Hablar de los 4 Vedas. Hay gente que pasa la vida estudiando los Vedas para entender de qué hablan. Y a mí me pasaba que cuando yo los leía, yo esto ya lo conozco, pero no, debe ser que en otra vida, ya lo conozco porque en el texto de al lado que leí, hablaba de lo mismo, y el texto de al lado era de otra cultura. Bueno, eso es lo magnífico. Perdona que te interrumpa, hay teorías muy fundamentadas, muy interesantes también, que dicen que probablemente pudo ser que no existiera Cristo, porque se basan en que han descubierto textos egipcios que hablan prácticamente de lo mismo. Y yo digo, bueno, existiera o no existiera, ¿no será que hay unos modelos, claro, digamos, arquetípicos, sí, arquetípicos y velados, claro, en muchos textos que para el iniciado que sabe, claro, pueden significar el camino, sí, de cómo un hombre puede no ser un hombre? Porque al final, si el hombre tiene tanto poder, para acabar siendo hombre, podría volver a ser el Dios que quizá es en potencial, ¿no? Ay, bueno, mira qué interesante, ¿no? Porque es la interpretación que ubican, como tú mismo lo citas, de bueno, entonces quiere decir que Cristo no existió porque antes existía un modelo parecido. Para mí era la interpretación exactamente contraria. Esto quiere decir que Cristo siguió un modelo, y esto quiere decir, hay esperanza, porque yo puedo ir y aprenderlo, tú puedes ir a aprenderlo, con los grados de diferencia gigante de evolución que puede haber entre Cristo y cualquiera de nosotros, pero podemos seguir el mismo camino. Yo quiero encontrar ese camino. Bueno, la pauta empezó ahí. Como psicoanalista tenía un par de herramientas que me permiten escuchar la parte oculta, no manifiesta, cuando alguien habla. Y empecé a aplicar eso. Cometí la herejía, osadía, apostasía para los griegos, o sea, todo lo peor, que fue poner a Cristo en el diván de la lista. Poner a Buda en el diván de la lista. Poner a los grandes con la idea de escuchar sus textos y donde ellos hablaban, no el texto canónico, donde el Papa, el Rey, el Papa, el Rey, el Papa siguiente y el Rey siguiente decidieron, ir a los apócrifos, donde está lo que Cristo mismo dice que no está en la Biblia. O sea, es pasmoso. Cuando alguien lee las Biblias, no va a leer jamás lo que dijo Cristo, porque Cristo en la Biblia dice, en claridad, en Juan lo dice,
Yo hablo en parábolas para la otra gente, para que no me entiendan. A vosotros os hablo, le dice a los discípulos, a vosotros os hablo para que me comprendáis. ¿Dónde está lo que les dice? En ningún lado de la Biblia no sé. Tienes que irte a los apócrifos. Pero si te vas a los apócrifos, la iglesia te excomulga. O sea, si tú quieres saber de verdad lo que dijo Cristo, no puedes estar en la iglesia. El mensaje me resultaba clarísimo. La iglesia entonces es el anticristo. O sea, conclusiones como esas se me empezaban a presentar de manera muy, muy poderosa. Ir a escuchar lo que decía Cristo y escucharlo con herramientas fuertes, viendo las claves psicoanalíticas que yo había aprendido. ¿Cuáles? Busca lo idéntico en lo diferente cuando alguien habla. Si alguien te habla de 10 temas, fíjate lo que tienen en común los 10 temas. Ese es su conflicto y ese es el que tiene que resolver, aunque él lo haya detectado o no en los 10 temas que va ubicando. Yo empezaba a ver eso. O sea, cuando yo leía un texto sagrado, la verdad que me parecía parecidísimo, aunque el texto fuera hermético, egipcio, y yo había leído antes tal vez chamanismo indígena, hablaban de lo mismo. ¿De dónde sacaron estos datos? Bueno, así empecé a armarme un mapa donde veía, en aquel entonces, 30 años atrás estoy hablando, llegué a ver que hay 4 cosas en común entre todos los textos sagrados y entre todas las vidas de los iniciados. Y empecé a buscar quién pudiera aplicar eso para ver si lo que yo había llegado con mi conclusión de tantos años, una conclusión modesta, leer 14 años, 14 horas por día para llegar a 4 principios, no es mucho, no es un gran mérito, pero por lo menos los tenía sólidos. Yo sabía que habían 4 cosas que leyera cualquier texto sagrado o cualquier vida de algún hombre al que consideramos sagrado, estaban presentes. Y en todas, algo de esas cosas en común eran, ninguno nació divinizado. Si vas a estudiar la historia, no el mito, todos nacieron, tuvieron que resolver el problema, algunos hasta eran bastante estúpidos de chicos, sinceramente, no eran el más listo del barrio, y sin embargo encontraron vías, y esas vías tenían que ver con los otros 3 puntos que yo... el primer punto, ninguno nace divinizado, y esto es un gran alivio. Es reconfortante. ¡Ah, por Dios! Porque si no tienes que empezar a sentirte desechado del universo ¿por qué yo no tengo los potenciales que soy yo? O al revés, empezar a jugar a que los tienes y que entren en un delirio. No, por suerte no tengo profecía, no tengo clarividencia, no tengo telepatía, ninguna cosa. Soy un humano y muchos de los que lograron los grandes estados de la humanidad partieron de ahí. Y esa enseñanza sí me servía. Esa sí me servía. Bueno, lo único que me faltaba era encontrar a alguien. Lo más difícil. Encontrar a alguien que aplicara algo de lo que en los textos sagrados, de donde viene lo que él enseñaba, yo había leído que estaba. Entonces me fui a buscar gente que enseñe yoga para ver si aplicaban los Vedas, o las Puranas, o las Upanishads. Ahí empezó la gran decepción. Empezó la etapa cursos. Ir a buscar el instructor de yoga que viviera con la esplendidez, por nombrarlo así, en lo espléndidamente que vivían los que habían seguido el vedantismo, pero no como religión, sino los textos Vedas. Porque de cada uno de esos grandes iniciados se hizo una religión para separarnos de ellos. A veces yo comento en los seminarios o en las notas, recordemos que Cristo no era cristiano, y es como que uno se tiene que acordar, mira que Buda no era budista, y Mahoma no era maometano, y recordemos además que Cristo estaba en contra de orar en conjunto. Cristo dice con claridad en la Biblia, y lo dice hasta en la canónica, está, no solo en la apócrifa, no llaméis Padre en esta tierra a otro que a Dios. Lo primero que te pide la iglesia es que le digas Padre al cura de turno. O sea, las iglesias se generaron para separarnos de aquel en nombre del cual se fundó la iglesia. El mensaje era muy fuerte. Buda estaba en contra de la religión, inventan el budismo. Y uno se cree que si estudia budismo está estudiando Buda. Es como creer que si estás estudiando catolicismo estás estudiando Cristo. Igual de asno, igual de ridículo. Cuando Gurdjieff lo llama el asno a las religiones, se refiere a estas cosas muy... Nostradamus, Nostradamus se refiere a esto muy claramente. Hoy, para la nueva era, apareció la New Age, que nos separa de la religión de la nueva era. Esto es un mecanismo humano absoluto. Bueno, yo fui a buscar eso, iba a buscar la instructora de yoga que me pudiera enseñar a la altura de lo que yo había leído eran los textos fundacionales del yoga. Porque el yoga no nació como una cosa para aprender a respirar y subir energía y tener bien el cuerpo. Si cuando nos morimos todo esto no sirve. Si yo me pasé 20 años estudiando respiración, posturas, para tener una salud bárbara, cuando me muero no me sirve para nada. Porque no voy a respirar, no voy a necesitar subir la energía porque ya está arriba, no voy a necesitar posturas. Entonces el Ayurveda, dietas. Pero ¿cómo puede ser que uno estudie esos temas para trascender e ir a las leyes universales y terminan siendo
cuestiones para, en el mejor de los casos, tener una buena salud, para lo cual le tienes que dedicar 12 años para aprender a respirar nada más. No era eso. Cuando años después me encuentro con los chamanes, me encuentro con los instructores, que bueno, es la otra etapa que ahora te voy a comentar, y yo veía chamanes que no, jamás en su vida perdían tiempo en pasarse horas respirando, en mantras, en tantras, lo cual quiere decir, si lo quieres hacer, hazlo, está muy bien. Claro, y puede ser muy beneficioso para alguien que lo escoge, pero que no es necesario. No es necesario para lo que precisamente eso te quieren hacer creer que es necesario, que eso te va a traer evolución espiritual, o que te va a traer más conciencia. Lo que yo veía, soy muy sincero, y no me canso de ubicarlo, porque me pasé años haciendo cursos al respecto, es que el tipo que daba control mental, o sutras, o mantras, o tantras, o yoga, tenía una vida horrible. No sé, sabía la profesora de yoga que sabía respirar divino, pero no llegaba con la plata a fin de mes. No puede ser. Yo había leído los textos originarios y eso no era en esos textos una cosa donde tú sabes respirar bárbaro, pero no sabes llegar con el dinero a fin de mes. Yo leía los textos originarios de los que enseñaban supuestamente el taoísmo, el tai chi, el feng shui, y yo veía que esa gente, la esposa los engañaba y no se daban cuenta. O sea, su grado de conciencia era mínimo, aunque cuando practicaban eran dioses. Maravilloso. ¿No será eso fruto un poquito de la especialización, del desgranamiento que existe, de esta disociación en la cual tú tienes que saber mucho de una cosa y de la otra no sabes nada? Eso es. Que va en contra precisamente de la vida. Cuando un pintor, yo soy pintor, claro, agarra una... Yo antes te comentaba también, para mí, cuando descubrí que la vida era la tela, claro, era la tela y nuestros potenciales son nuestros colores, claro, y que si los usas, si lo aprendes a mezclarlos, puedes generar la vida que tú deseas, puedes proyectar, manipular esa vida, que ese es el mago, ¿no? El creador, el poder que tenemos. Entonces pensé, claro, ¿qué haría yo si yo dominara mucho el negro? Me la paso llenándotelas de negro. Sí, claro. Claro, entonces un poquito como es que... especialización en el negro. Claro, es como que las doctrinas originales, lo que igual estaban diciendo es, a través de cualquier cosa puedes llegar a las demás. Ahora, si solo te quedas en esa cosa y te dedicas toda tu vida a esa cosa, más adelante, igual no puedes aplicar eso a la meditación diaria que sea uno mismo desde cualquier momento, ¿no? Desde cualquier momento presente. Que termina la meditación y su realidad sigue igual. Y no puede ser. La meditación era para acceder a leyes universales que después apliques en tu vida. Además, después, aprendí, mucho después, hay una ley en magia que es lo mismo que une y separa. Cuidado. Dos personas se unen por algo. ¡Ay, qué hermosa que eres! Al tiempo no te importa otra cosa que ir a la peluquería. O sea, la belleza es lo único que te importa. ¡Qué inteligente que eres! Al tiempo la pasas intelectualizando todo. Lo mismo que unió, separa. Bueno, estas disciplinas, yoga, mantra, tantra, es para unirse a algo superior y termina separando. Si no tienes este cuidado, un puente. ¿Qué es un sacerdote? Un hacedor de puentes, pontífice. Es un puente. Y el sacerdote, si no cumple esa función, no es pontífice. ¿Y qué termina ocurriendo? Te separan de toda esa trascendencia en nombre del sacerdocio. Bueno, las religiones también separan, ¿no? Y están por eso, para unir, ¿no? Claro, para llegar, ¿no? Exacto. Y lo que hacen es precisamente ahí lo tienes. contrario. Un puente que hace, une o separa dos lugares. Y según si lo recorres o no, si no te quedas de este lado. Empezó mi gran decepción. Yo veía el gran mentalista que no podía bajar de peso cuando quería bajar de peso, el gran profesor de Tai Chi que había que ayudarlo porque no tenía dinero, la profesora de yoga que el marido la engañaba y no se enteraba, el gran profesor de Feng Shui que salía, los hijos les faltaban el respeto en la cara y no sabía qué hacer. No puede ser que sea. Entonces es lo mismo que aprender contaduría, corte, confección, arquitectura, que tu vida sigue igual y tú eres un gran profesional. Entonces para eso estudiamos una profesión y listo. Sigo siendo un perfecto imbécil, no me va bien en la vida, pero qué buen profesional. Ahí está el